buen día, buen día. Va, esa mañana con yo ahí te miente lo este va. Peina, pende momara, pende saludar, pende aguino, pastor Emilio Vázquez, congregación remanente de Pegua. Mañana programa. Kai jabe tora ni venga, hija tora. Mai tei bari ke ba esa pa ji me ba mañana con ello ahí te mi ya yo a heima ba nei guto ya yo ahí la ro ibe na ya ya kai uba hina magma ba pene mangue koi ba pe ko tembia po ya hina be ka ai atora mama bo nya pe me pene agiru ro Emilio Vázquez ba este ko ba hina ba mañana ko ya ye pepu que ya sabuca ya movió ya guerera tapendero ba sa yo ahí te que na ya we to ye pao pe ba epona está vender ko ari fuerza que ani vende que dice iba a vestir ya Jaina edición número 28 veña imagina que es el nuevo nacimiento parte 3 la última parte va a awi entero te ave ni moya ya nendie be y computir bebe mensajito fuera y viste audio mensaje oye tema ni me Facebook a ver ya hemos para ya para página YouTube abuye pastor Sergio siempre ya me acompañó y puta son para tener en día ya pues na cote envía po o ya pope te samburu video y oye tema ya opía más Facebook y catuigo para oye descargar en algunos seguro que sí para ya pillando muy bebo me donde la descargar no bien hoy más con eti ya para que yo pembarete y mo ya tu hina ya ese y que dañan de parte 3 sí a ver hoy no dañan man que coi pa yo hoy yo ba pomo martillama ba urucoin moto arriba tractor a ver zona rural na ve en duda hoy ba vender ka tu pe en duda ahí na ve esa gente la oye na para ofrecer ahí no pone hablando de ay, ¿qué es el nuevo nacimiento? El versículo está ya ya explicado inaugurimba ya para la palabra agua allá Jaupambora y sea ya la Torah, mandamientos, instrucciones, peñan de yarañe y oigo algunos siempre ye purupa peñe peango la palabra de Dios y ñandeje cierto, todo es palabra de Yahweh, pero en ella tendrá muy pa realmente la y significado. No la palabra de Dios y de pesas allá es otra cosa, aparte que la delicadeza y milla de cuadra. Allá se sacamos la versículo bíblico y la palabra agua y se la verdad, la palabra de la verdad. Yahshua HaMashiach iñande curipe Santiago me haya lee 1:8 venía a analizar gurija ya topa ya para dice la palabra agua sí porque naciera del agua el que no naciera del agua y del espíritu entonces ¿qué sigue? La añade de nuevo nacimiento espiritual la añade de carácter la añade de conducta la añade de forma de pensar o recuerda contacto añade ya indica tu amo eso hay cambio total la aña cambia la de cambia senori que aña te la potati te cobe pa jueñete esa iñan de güey oye tema muy ahora esa mi palabra agua beñime guri hoy ti versículo guri oye rucañan de ya mañana mi jamás esa mira va Mateo 7:24 a ver si concuerda Mateo 7:24 pesa inari que cuera pesa a veces ya revisando de año punto con bajo y no te veo ya revisando de algo versículo va ina Mateo 7:24 va iñan de pebe cajina 6:7:24 Heima inicia
Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahí está, claro. La palabra que Yeshua, que el agua simboliza la palabra que Yeshua vino a enseñar. Andere Japón, ella pone las la de ella pone las de ella guiaron los iñe a esteta y mi cuimba e catupurete o yoga pues itaari pero la mala tormenta que ya apetece no hay pero la andere cobeo y no pe arireinte lo terrenal lo carnal sin la base que es la palabra, sin la base que es Yahshua, sin la base que es la Torah. Ustedes entendéis y coseron de Yehevia, gente y te veo ari de India la nere cobeo y auti y ti problema y hay joven, ya algunos y ya tu hoy en ese con ambas, pero algunos oye un día oye un día la catuveina y pu acabeina y solución bello. Japeaje Inde no hay caso ni un día la P en hacer lleno de nuevo no hay caso de la leyeron la palabra de la Jerobiamo con a Torah con he cumplido con a mandamiento de la Jerobiamo Yahweh de Jerobiamo Yahshua Hamashiach de personas de feo Jerobiamo ese cuera no de ni un dimo ay da pone un día pero ya me te mandé exactamente vea la agua hina ya tengo ya hana pe ni por un bugareisa diseño original ñandego ña preparado ya hueco preparado ñande guana este treimba epona ya pauinte ya piatu se te yu miewi pero con anga ya allí por otro lado mi bendición a putebe ya nace llegué ya imagino otro Mateo 7:26 referencia de palabra agua meina si hago anotaco a versículo pero a revisar llegar esta PM o vale para mañana ese o no. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Pero ya explicamos. Vaya oíma. Ya está oye tema. Entonces la palabra agua, nacer del agua también es nacer de nuevo por medio de la palabra. Ya le cope nuevo pensamiento, cambio de pensamiento, cambio de conducta. Ya hendú y peñan de yarañe y tora, ya cumplí. Ya quiero ver ese pepe. Homo potiña de la ña de conciencia, homo potiña de la ña de pensamiento, ja ña de mo pensar pues otros hay seis temas. Mañana fulano anda pisa y un baico y jupea o henduca hija tora ya. Oye, eso es Emilio ya puso el lavado nada ese palabra en duda ya güey con lo mo potiña eso agua en la palabra el tema Juan 12:47 Juan 12:47 50 ya de otra referencia a la palabra agua Juan 12:57 Juan 12:57 allá uno está no ani que dijera pero ya esa no 12 mis chicos las letras y 12 Juan 12:47 12:47 el que al que oye mi palabra y no la guarda, yo no le juzgo porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Maimina sea. Mamá nos enduya a veces ahí se ni el problema de ahí. Se no hay acá no hay problema en la juzgamos. Ahí dicen, pero ella problema está, oye juzgata la nace no ya güey. El que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella juzgará en el día postrero. Bárbaro, o sea, pea cotoraja es un boea, pea con mandamientos es un boea. Dende penay no ese, ella problemata, pea con a Torah y oye le etan de ella puede contar cosas, es mondaigo, ella arrepentibio, es muy acanatibio de mena ne virecobe. De ella vio la borrachera, de ella vio la pornografía, la orgía, el adulterio, fuera. Mía peoía con ley bellido y le etan de y putan ese artículo, güey. Así es que Daniel la con ley ya opotipama porque y con palabras oía, con Torah, oye puruta y juzga jamás. Hendrieteico, oye comparata la nereco ver ella puede con ari ojo para la ñande ya mandamiento, dejana janio. Me conté imagen de lastimosamente tanta indicia de discuta tatabe, va esta hipotende.
y se puede mi veo pesa tamaneo va porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Ahí está. Justamente con intermedio pero dije ya yo aquí doctrina para nuevo pacto no. Él no trajo ninguna doctrina nueva, justamente con ella recuerda Juan capítulo 12, versículo 49, y porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me ha hablado, el Padre que me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir. Doctrina para no, ley para no, dos mandamientos del Padre que está y sabemos que esos mandamientos del Padre de dónde están. Y hago la Torah, mandamientos, leyes, instrucciones, consejos del Padre. Y ya, pues ya yo topar los 5 primeros libros. Allá son para oír mía, vaya niña mon etapamos ahí, ya antes esa cabeza, mándeme, esa vaina la palabra agua mandamiento del Padre será. Palabra que viene del Padre, palabra que enseñó Yahoshua. Tremendo es la palabra, el significado. Y hay más, pero hasta ahí nomás. Está y bucuga. Pero para ya entendemos. Ya mañana mi peba y que tú me recoge otra referencia a la palabra agua. A ver, porque la palabra que me diste les he dado y ellos la recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Va ella Joshua ora un guara y tú a ver, pues palabra, peñe ende, pe mandamiento, guande he peo se la me hecho de palabra se la me según la lluvia me hecho otra cosa, de palabra no se la me hecho ay, puedo recibir, ay, pues mediante upea hoy cuá, ese hace jagüen de hewi. Ahora ya veí de ese moja va ella de avena que Yahshua no es Yahweh, que Jesús no es Jehová. Él salió del Padre. Vaya, hemos vivido otro tema. Esta parte no vi un la ñanda de ese mío, palabra agua, entonces la agua en el vocabulario hebreo quiere decir entonces las palabras, las instrucciones, Torah, corrección, enseñanza, doctrina original revelada a los discípulos y revelada a nosotros, que ya estaba lo en la Torah. Para la palabra agua, después abrir en la cena. Y cómo uno nace, ¿cuál es la primera señal para un nuevo nacimiento? La fe. ¿Y dónde nace la fe? ¿Dónde nace? La fe nace por el oír, y por el oír ¿qué cosa? ¿Palabra de quién? ¿De los discípulos? ¿De los pastores? ¿Del papa? ¿De los rabinos? No. ¿Del país? No. La fe nace por el oír y por el oír la palabra de Yahweh. ¿Y qué es la palabra de Yahweh? La Torah, mi amigo. Sus instrucciones. Exactamente, todo eso. En los cuales se basaron los apóstoles y los profetas. Ojo. Cuando se llama, oye, el tema. Ese es el espíritu. De que cuando dice hay que nacer del agua y del espíritu. ¿Cómo uno puede nacer del espíritu? Yo puedo nacer del espíritu. ¿Cómo es eso? Uno necesita un Espíritu Santo. Claro que sí, eso es lo que está diciendo. Sin el Espíritu Santo, uno no puede entender las funciones del agua o las funciones de la Torah, las instrucciones de la Torah, no puede entender. No, de ahí con el Espíritu Santo entender y comprender más. La palabra, los mandamientos. Si usted Espíritu Santo entiende ahí cuando hay en el pututa ne vilega y en el pututa ne está desatinado. Entonces cote Espíritu Santo. Apenas esa ya recibí el Espíritu Santo. Apenas algunos momentos yo putui, pero donde catuyo o refutar y ve ahí. Desde recibimos el Espíritu Santo la de la ya tu llave. Desde recibimos el Espíritu Santo la de guiado la de instrucciones de hombre, doctrina de hombre, la de tradición de hombre. No. El que va a recibir el Espíritu Santo tiene que recibir primeramente, antes que nada, tiene que recibir primeramente los mandamientos de Yahweh. Tiene que creer en eso. Tiene que recibir la palabra de Yahweh.
¿Y dónde dice? ¿Por qué decimos eso? Porque el Espíritu Santo es su función. El Espíritu Santo va el trabajo. Va a pedir poder de Yahweh, a través del cual se manifiesta la presencia del Hijo. Se manifiesta el Hijo, se manifiesta el Padre, su presencia, su Shekinah, y también se manifiestan los dones del Espíritu y los frutos del Espíritu. Ahí ya te dice todo. Va a pedir poder. Hebreo 1, Hechos 1:8, y recibiréis poder. Va a pedir poder o del Padre. Pero ese ya recibí. Paña niña cote y ya entendés jamás. Ya cumplí por jamás la palabra. Ezequiel 36:25. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados. Vamos a la ambita vende ari upotipora. Japa pende mopotita. Entero va pende yarete y pende inmundicia, pende pecado vayete, pende yare, contaminación me mete. Jape va epe munga kwa jape botusha. Pese bo que jamás ídolo o limpiaré. Están va ipe pemunga pa pembotusha pe adorar pe venerar, pero se pesembuque mai minai how esta vez agua hija mande no y de la o ya por parte la Biblia pero ya por orecola o adorar o venerar o mata india y orecola calavera anga oreco nombre na está tatua y baby allá güey y no sepa ahí por un potita se me botai besa pico siente a yo igual los 10 mandamientos leemos con los 10 mandamientos eso capítulo 20 versículo 3 en adelante versículo 4 poñe pues ni que ya pota anga ni que le cuesta tu amba ebeisagua ni oía y vaga veni uruguay veni ni que ni ella y hijo que ni el servicio peti ni en bo ara miña y se va a ver imagen del aire con el Espíritu Santo necotemos ay mía ella pues quiere decir que las personas que buscan estas cosas no tienen el Espíritu Santo porque acoge acá esta anga ir a pues cuello acá a favor pero hay ahora ya mía cierto japona hani da ahí pues lo siento así te me pregunta ahí entonces el Espíritu Santo aire cojan más y de a ver se hasta pm y cosas ahí amo ita pende pues pese Espíritu Santo rey haya pota pende vi te cobe y catuana y sagua o guatasera pereja o ya pose mandamiento y catuana esa peñenga tu pende corazón ve con hace mandamiento fuera hay catuana esa pe cumplir maná el Espíritu Santo eso según Ezequiel 36:27 maná el Espíritu Santo pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Para el Espíritu Santo. Cualquiera que dice que tiene el Espíritu Santo, ando ya poseéis la ñande ya dañe, no cumplirseis la mandamiento fuera y ya pura. Daja, ahí ves. Hecho 2:38, ese ya recibía el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Hecho 2:38. Pero voy a hacer pero lo que la Biblia dice, la Biblia lo dice. Hecho 2:38. Ya se lo invita. Hecho 2:38. Hay en el programa hay una cada día torar y que fuera. Y por ahí en el programa te digo que ya por un baile lo mitad pues acá. Me amo no es tú ella por ahí tu pareja. Hecho 2:38. Agua y espíritu vergo y botella explicar su seguridad ya. Para te contar la explica para que no. Y que tú y me que tú han ya terminar y no vaya voy a eso. Pedro hizo que fuera peña repentina y que fuera peña mongaraica. Peña moña pumica, bautícense. Cada uno Yeshua el Mashiach árabe y que tú amaisa pegoreco perdón entero de pecado güey. Hape recibí jamás perdón del Espíritu Santo. Va, mina será. ¿Qué hay que hacer para recibir el Espíritu Santo? Pedro le dijo, arrepentido y bautícense cada uno de vosotros en el nombre
de Yeshua HaMashiach, en el nombre, Reina Valera BI, en el nombre de Jesucristo. Pero sabemos que el nombre es Yeshua, ¿verdad? Digo, era belle bautizar. A ver, y ella bautizara, ella primera y hoy. Bautismo quiere decir inmersión, entrar bajo del agua. La forma correcta del bautismo. ¿Cuál es la forma correcta del bautismo? A ver, y baptizain, inmersión. Sumergirse bajo el agua. Se wea. Para el bautismo bíblico, verdadero. A ver, pero en el nombre de Yahushua HaMashiach, en el nombre del Salvador es. Y recibiréis perdón de pecado. Y dice el don del Espíritu Santo. Mire, a ver, ahí para te mande. Por otro lado, o especifica, esa de otra forma de recibir al Espíritu Santo a perdón de pecado oñón 10. Solamente abe o hija de bautizar en el nombre de Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de otra cosa. Un solo bautismo y el apóstol Pablo. O sea, el bautismo, un solo bautismo. O sea, no diga tú eres, bueno, se ha bautizado en el nombre de esta religión o en el nombre de sultano y también en el nombre de Yeshua. No. Un solo bautismo hay. Y un solo bautismo cuando te dice en el nombre de Yeshua HaMashiach. Se paró león, guarero, estudiado, guarera, se puso para moar, 3 días y vi la nieve. Allá, voy acá, vio, huesón. Se bautizaba, ir acá, no entendéis, yo ya puedo ser, hueso. Peyan ya tocan a la tema del bautismo, guaranime, upea, dice. Pero a ver, el apóstol Pablo en Efesios 4, 5 y 6, ve que tú lees. Ñande yare coja petein cara iguazun de ñande yara. Hapetein yerovian de yare coana jese. Ha yare coana petein bautismo de esa. Jamás la bautismo, un solo bautismo ahí, un bautismo. Jamás va a la ñande enseñar y nada del apóstol Pedro, Marera, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Claro. Y el que está bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach y entiende la escritura está facultado para bautizar a otro en el nombre de Yeshua HaMashiach. Seba, sí, yo estoy facultado para bautizar en el nombre de Yeshua HaMashiach. En mi carácter de predicador de estas verdades. Y también he sido bautizado en el nombre de Yeshua HaMashiach. Claro. Sí, uno que está establecido como un líder, claro que sí. Que cree en estas verdades y cumplen estos mandamientos, puede bautizar en el nombre de Yeshua HaMashiach. Hay problemas, que la bella posema bien, depende de disposición, Hoy Pastor Sergio ahí San Lorenzo, Pastor Luciano ya de Encarnación, no, ya de Asunción, pero hoy los diáconos, el diácono ahí está con su esposa, el diácono César Pacheco y Marian, sí, ya la pero viama bien con ambas, sí, ya bueno. Si podemos dar más versículos acerca del huevo, ese tiene que ser otro tema, lo del bautismo. Estábamos hablando de hacer del agua y del espíritu, que simboliza. Pero bueno, a ver, Hechos 8:16, ya Hechos 8:16, ya que llegué la tema, a ver. Hechos 8:16. 8:16. Acá está. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua.
¿En qué nombre se había bautizado esto? ¿En el nombre de quién? De Yahshua HaMashiach. Acá dice que estas personas habían sido bautizadas en el nombre de Yahushua y que necesitaba que alguien le imponga mano para recibir el Espíritu Santo. ¿Ven? ¿Ven cómo es la cosa? En el nombre de Yahshua, dice. Otro versículo, Hechos 19, 5, 6. Hechos 19, 5, 6. A ver, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Mesías Yahushua. Miren, Reina Valera, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Miren, ahí está, hay que el bautismo puro y verdadero y bíblico es en el nombre de Yahshua HaMashiach para recibir Espíritu Santo. Esa es la condición, lo siento. Y hay más versículos bíblicos que dicen que el bautismo es en el nombre de Yahshua HaMashiach, pero no hay ningún registro bíblico donde diga que otra persona se bautizó en otro nombre o en el bautismo trinitario. No está. Hay raro lo ve, ¿verdad? Hay raro lo ve. Cuando oyeron, fueron bautizados en el nombre de Mesías Yahushua. Hechos 10:48 tenemos más. Hechos 10:48. Hechos 10:48. A ver. ¿Para dónde ya leí, Mara? Hechos 10:48. ¿Dónde ya leí, Mara? Y acá tengo. Hechos 10:48. Y mandó bautizarle en el nombre del Mesías Yahushua. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días y mandó bautizarle en el nombre del Mesías Yahushua, del Adón Yahushua. ¿En el nombre de quién se mandó a bautizar? Vaya, Reina Valera. Y le mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Mira, todos los bautismos que se tienen registrados en los Hechos de los Apóstoles, en el Nuevo Testamento, bautismos registrados, es en el nombre de Yahshua HaMashiach. No hay ningún otro registro. ¿Cuál es el problema entonces del bautismo trinitario? Ese bautismo se agregó nomás en la Biblia y hay pruebas. Esa parte del versículo, esa palabra le pusieron nomás, porque no hay ningún registro donde no hay pori, ni un registro. Esto para fulano se bautizó en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, porque ese no es. No hay ni uno solo en la Biblia. Solamente hay en el nombre de Yahshua HaMashiach. Entonces, mi querido amigo, agua y espíritu, Torah y bautismo en el nombre de Yahushua. Para cumplir los mandamientos se necesita el Espíritu Santo y hay que bautizarse en el nombre de Yahushua HaMashiach. El bautizarse en el nombre de Yahushua, al bautizarse en el nombre de Yahushua, se recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo realiza el renacimiento y la renovación de vida y mente por medio de la revelación de la palabra o Torah. Mi querido hermano, querido, Maimirahin, peja el año de mensaje de usted de agua. Ella bautizado en el nombre de Yahshua HaMashiach, recibiste el Espíritu Santo, o ya potandela, renacimiento regeneracional completo, renovación de vida y mente, por medio, o revelatan de esta palabra, dejen dudas. Sí. Primera de Corintios 2, 6, 16, ya topado ahí. Entonces, ya recojan más la mente del Mesías. Mira, vos ya pensás, güey, sabe ya yo pensaba o pensás Haisa. Tremendo es. Así es que está viendo yo último, pero esta es la verdad. Porque ¿quién conoció la mente del Adón Yeshua? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Yahshua HaMashiach. Mira, ñande ya ya bautizado, ya recibido el Espíritu Santo, ya pensata más. Ya o pensaba güey, ya robia también robia pues ya entender también entender pues ya guatata güey. Así es que mi querido amigo oyente de Yapuaco con pregunta pesa es ina pebe parte 3 peaje y seina la bautizarse, o sea, agua y espíritu.
peaja y no hay significado. Agua, palabra, Torah, instrucciones y agua y espíritu se refiere también a un renacimiento de espíritu, a una regeneración, peteí nacimiento pajú, peteí renovación. Solamente el Espíritu Santo y Catoya puede venir, ella bautizado en el nombre de Yahshua HaMashiach. Te enseñamos ella, puede que ya no poco aragua. Hoy el tema. Ahí tengo, ya pues con pregunta curipe arupi es saca. Hoy me estamos hoy venía poniendo ana. Temo venía poniendo más 595-985-162-975 ¿ve? Y en el programa cada día Torave, año yo puedo vaya que fuera. Ya yo topata o y estente ya voy a venero bastante rotea, mamá ya pedía pedir Roy Emilio Vázquez, ya yo topata. Shalom.